Los franceses también construyeron una escala de temperatura, los grados primos, que ya no se usan más. El punto cero es también el punto de fusión del hielo, pero el punto de ebullición del agua no era 100, sino 80, porque también hay una raíz cultural en la forma que ellos tienen de manejar el sistema de numeración. Recuerden que para decir 80 uno dice 4 veces 20 en francés. 80 grados son los 80 a los que llega el agua, el grado. Hay otra cosa más. Esto tiene que ver, digamos, como la vida cotidiana se mete en la física, por así decirlo. No sé, porque yo decía al principio que podía haber dado vuelta el título de la charla. La cantidad de calor como una sustancia, que en su momento se llamó calórico, y una regla de conservación cuando se intercambia entre dos cuerpos. La definición es la siguiente: la cantidad de calor Q es igual a un numerito que uno le llama la masa de la sustancia, una constante C que se llama el calor específico de la sustancia, multiplicado por la diferencia entre las temperaturas a la que es sometida esa sustancia. Por ejemplo, si está a 20 grados y le agregamos hasta 80, así vendría 80 menos 20, 60, multiplicado por C y por M, nos dice cuánta cantidad de calor el cuerpo absorbió para levantar su temperatura de los 20 hasta los 80 grados. ¿Siguen con esto? Sí. Si es una constante, pero tiene para cada cuerpo. Y ahora de nuevo se mete el agua. ¿Qué otra cosa se podría meter? Acá en esta ecuación tenemos dos cosas que no conocemos. Una tiene Q y tiene C. A M lo podríamos determinar pesando el cuerpo, por ejemplo, y sabiendo, comparándolo con lo que ya teníamos de antes, con la densidad del agua y todo eso. Se vuelve a meter el agua de nuevo porque que C vale 1 para el agua. Entonces, si C vale 1 para el agua, nosotros podemos calcular fácilmente cuánto calor absorbe tanta cantidad de agua, porque C vale 1, multiplicado por la diferencia de temperatura, absorbe o se devuelve, cuando el agua se enfría, devuelve, es un proceso de calentamiento o de enfriamiento del agua. Y una vez que tenemos esa cantidad de calor, podemos reducir otras cantidades de calor por comparación con el agua y calcular el C para los otros cuerpos. Esto se hace normalmente en los laboratorios de física de calor en cualquier lugar. Pero lo interesante es mostrarles que nuevo nos apoyamos en el agua. Al agua le volvemos a dar un valor para satisfacer nuestra necesidad. La densidad del agua vale 1, el calor específico del agua vale 1. Esto parece trivial, pero el rigor de verdad está íntimamente atado y relacionado con lo que uno percibe del lugar donde uno está, las cosas con las que uno tiene que trabajar. Fíjense, el calórico resultó ser una idea equivocada. Se usó durante muchísimo tiempo, se elaboró toda la calorimetría, la formulita que yo escribí así se usó y se sigue usando para ciertos procesos, por eso es una expresión aproximada. ¿Por qué? Porque el calórico, para poder medir, por ejemplo, el calor específico de otra sustancia, tendría que ser considerado como una sustancia que se conservaba. Lo que uno entregaba era lo que el otro absorbía y eso se conservaba y así permitía establecer relación entre lo conocido y lo desconocido. Hasta que no vino la primera ley, el calórico no tuvo una definición precisa, la primera ley de la termodinámica. Yo no voy a entrar en esos detalles porque mi intención no es hablar mucho de física, sino quiero más también referirme a otras cosas. Un ejemplo en el que el concepto del calórico funciona con una muy buena aproximación es el siguiente. Uno se plantea, supongamos que uno quiere tomar mate con agua a 80 grados. Yo tomo mate con agua a 86 grados, 87 grados, 80 grados, 90 grados, está muy caliente, ¿no? Pero supongamos que uno quiere tomar agua a 80 grados porque las cuentas salen más fáciles de esa manera. A partir de agua hirviendo que eso está a 100 grados, hay que enfriarla. Quiero saber qué cantidad de agua a temperatura ambiente, 20 grados, como está puesto en el ejemplo, debo agregarle a qué cantidad de agua a 100 grados para obtener un litro de agua a 80 grados. ¿Está claro? ¿Cuánto de agua a 100 grados tenemos que mezclar con cuánto de agua a 20 grados para obtener un litro de agua a 80 grados? Bueno, la solución es muy sencilla. Tenemos un volumen de agua fría, el volumen de agua caliente, tenemos que hacer un litro. En el termo queremos tener un litro de agua.
usando esa ley de conservación que yo decía hace un ratito, el agua fría el agua tiene calor específico 1, no está la masa. Y la densidad vale 1, o sea que tampoco la pongo. Para hablar de masa pongo el volumen. El volumen del agua fría multiplicado por el salto térmico que va a surgir de 20 a 80 tiene que ser igual al volumen de agua caliente que yo voy a tener que usar para pasar del salto térmico de 100 a 80. Eso se va a enfriar, ¿no? Si uno resuelve eso en un ratito, saca de que el volumen de agua caliente son 3 cuartos de litro y que por un litro de agua a 20 grados uno baja la temperatura de esa agua a 100 a 80. Algo que parece más o menos. Pero bueno, esto es todo lo que te voy a decir de algunas cosas que tienen que ver con la física en la vida cotidiana. Hemos hablado un poquito de lo que usa el albañil, hemos hablado un poquito de lo que es el calor y lo que son conceptos de espacio y de tiempo en general. Bueno, volvamos ahora al planteo de la introducción mediante un ejemplo. Nos interesa la interrelación entre el lenguaje y la forma de pensar. Eso es para darle valor a lo que pusimos como título alternativo. En este aspecto yo voy a seguir un trabajo de una investigadora llamada Lera Boroditsky y estoy trayendo la información de un librito que está por allí que se llama La ciencia del futuro. Es uno de los ensayos que aparece en ese libro. Ese librito contiene una decena de ensayos escritos por distintos investigadores jóvenes. Se ha elegido para hablar de la ciencia del futuro, o sea, la ciencia del siglo XX. El librito es de 2010, ya en este momento medio viejo, porque yo lo tengo de hace ya un par de años. Que se eligieron para escribir esos ensayos chicos recientemente doctorados, o sea, son doctorandos jóvenes. Está una pequeña reseña biográfica de cada uno de ellos, ahí se puede ver que se recibió en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, y está trabajando como postdoc en algún lugar. Para preguntarles a ellos qué pensaban de qué consecuencias podría llegar a tener su trabajo en el siglo que interesaba, ¿no es cierto? Esto es una ciencia del futuro, y Max Stockman es simplemente el editor de eso. Bueno, Lera Boroditsky se plantea la siguiente pregunta. Ella usa la palabra determinan. Yo creo que eso tiene que ver un poquito con la traducción del texto. Pero yo la puse que se refleja. Reflejan las lenguas que hablamos, cómo vemos el mundo, cómo pensamos y cómo vivimos la vida. Bueno, para dar una contestación a esta pregunta, la autora ha recogido datos de todo el mundo. Ha viajado recogiendo datos, recopilando cosas que tienen que ver con el lenguaje utilizado en esos lugares: China, Grecia, Chile, Indonesia, Rusia y la Australia aborígena. Se descubre que las personas que hablan distintas lenguas piensan en efecto de manera diferente y que incluso pequeñas peculiaridades gramaticales pueden afectar profundamente el modo de ver el mundo. Vamos a ver el ejemplo de esto que digo enseguida. Ella concluye, muy al principio del ensayo, que las personas que hablan lenguas distintas piensan en efecto de manera diferente y que incluso pequeñas peculiaridades gramaticales pueden afectar profundamente en nuestro modo de ver el mundo. Esa es la conclusión que está explicando. Su tesis se basa en estudios de numerosos casos y experimentos que realizó su grupo de investigación. Bueno, vamos a ver algunos de esos casos y experimentos. Se dejan las conclusiones abiertas dependiendo del análisis de cada uno. Ya ustedes van a sufrir una especie de desafío de ver para qué lado se inclinan con este tipo de cosas. Nos planteamos otra pregunta. Se sabe que hablantes de distintas lenguas en una misma situación destacan cosas diferentes. ¿Significa esto que piensan el mundo de forma distinta? Para algunos la respuesta a esta pregunta es obviamente sí. Otros dicen que no, porque todas, esto es lo que ellos argumentan para justificar su no, todas nuestras experiencias lingüísticas son fluidas y solo codifican una pequeña parte de la información que tenemos a nuestro alcance. No todos codifican la misma parte de la información. Para ver a qué nos referimos, la autora da un ejemplo que yo lo pongo en español. Por ejemplo, analicemos la siguiente frase. Juan leyó el último libro de Noah. Parece una cosa muy sencillita, pero tiene complejidades.
Fíjense, yo he subrayado el tiempo del verbo pasado, leyó. Ahora digo, Laura leyó el último libro de Nora. No hay marca de género en el verbo. No hay marca de género en el verbo. No hace falta, en nuestra lengua no hace falta marcar el género en el verbo. Él o ella son lo mismo. El ruso sí hay que marcar el género en el verbo. Yo no soy ruso, así que no voy a decir cómo se dice, pero acepto lo que me dice Lera de Rodríguez. Menos trivial que esto es que en algunas lenguas, también como el ruso, hay que incluir información sobre la finalización de la acción. Si leyó solo una parte es una forma, si lo completó es otra forma. O sea, cuando uno dice, Juan leyó el último libro de Nora y vos no lo leíste a todo, tenés que usar una cierta forma del verbo. Si lo leíste a todo, tenés que usar otra forma del verbo. No creo que esto no se va a complicar. En el turco, por ejemplo, también existe que si hemos sido testigos oculares de ese acontecimiento, se emplea una forma de verbo. Yo vi cuando Juan estaba leyendo el libro. Esto viene reflejado en la forma, en el verbo que usaba para decir, yo estuve presente en el momento que se leía el libro y yo fui fehaciente de que Juan leyó el libro. No puedo decir que lo leyó parcialmente o totalmente. Una forma de verbo distinta que si la información la hubiéramos tenido de manera indirecta. Alguien me contó que Juan leyó el libro de Nora. Esto también ocurre en algunas lenguas aborígenes como el texto, y de eso sí que puedo hablar. Si uno no ha sido testigo de la acción, emplea una cierta forma del verbo, diciendo se dice que hay una particulita que se le agrega al verbo propiamente dicho,